producción, ¿dónde han visto planificación agregada? ¿En qué curso lo han visto? Está tratando de averiguar eso. O todavía no lo han visto, no sé. Este tipo de conceptos, ¿no? Modalidades de producción, programas maestros de producción, planificación agregada, sobre todo planificación agregada, ¿no? Que es el concepto más utilizado. ¿En algún curso lo han visto hasta ahora? Logística o ¿cuál era este? Ingeniería y métodos. Ingeniería de métodos. Ya, genial. Voy a verlo. Listo. Ya, entonces, y esta disciplina básicamente es una amplificación a lapsos de tiempo. Es su manera más sencilla de verla, ¿no? Obviamente también en cada uno de estos ramos que vamos a ver ahorita se puede complicar todo. Ya, entonces, ¿cuál es el orden? Ya, en el medio las decisiones son en realidad las acciones que van a hacer, ya en amarillo, digamos. En verde, la información, ese es el flujo de información. Ya, entonces, el mercado y la demanda de tu empresa decide cuáles son las decisiones de producto. ¿Qué voy a producir? ¿En qué cantidades? ¿Ya? ¿A qué costo? Recuerden que el costo sigue al precio, no al revés. No es el precio no es determinado por el costo, sino que el costo es determinado por el precio. No, o sea, si yo puedo, si veo que el precio de determinado material, ¿no? O determinado producto, no sé, galletas, ¿no? Si veo que el precio de la galleta está subiendo, por la razón que sea, o está bajando por la razón que sea, yo tomo la decisión de producir esa galleta no de acuerdo eh, al costo, ¿no? O sea, cuánto me cuesta decir la galleta y yo lo voy a vender a tal precio. O sea, eso no existe. Sino que yo tomo la decisión de producir o no esa galleta si mi fábrica y mi producción puede sacarle rentabilidad. Es decir, si mi costo es lo suficientemente bajo como para obtener una rentabilidad al precio de mercado de la galleta. ¿No? Eso se llama decisiones de producto. Y por eso viene determinado por el mercado y la demanda y por la investigación y desarrollo, porque esa investigación y desarrollo me permite hacer dos cosas: reducir los costos ya de mi producción o aumentar el precio dando un producto distinto de calidad, ¿no? Entonces, eso se toma acá, las decisiones de producto, ahí empieza todo. Aparte del mercado y demanda, de esa información se saca lo que se llaman predicciones de la demanda. Esto lo vamos a utilizar más abajo. Ya, esas decisiones de producto, es decir, voy a producir la galleta, ya me determina las decisiones de capacidad y planificación del proceso. Es decir, voy a dejar de producir un producto X para producir el producto A en ciertas cantidades, lo voy a producir durante cierto tiempo, lo voy a producir en 3 turnos, en 2 turnos, en un turno. Todas esas son decisiones de capacidad, porque aumento o disminuyo mi capacidad. ¿Ya? Y eso se toma a partir después de haber tomado la decisión de producto, ¿no? ¿Me es rentable? Sí. Entonces ya, a ver, ¿cómo vamos a producir? ¿Me conviene producir? ¿Me conviene contratar más personal o no? Etcétera. Y todas son esas decisiones de la parte de planificación de proceso y decisiones de capacidad. Una vez que obtienes esa decisión, es decir, ya sabes, voy a producir en 3 turnos mis galletas, ¿no? Durante un mes, tal y tal y tal tipo de galleta, creo mi plan agregado de producción. ¿Ya? Obviamente mi fábrica de galletas no va a producir un solo tipo de galletas, sino varios. Entonces, voy a producirlo en el turno durante una semana del periodo de un mes, en la línea 2 y la línea 3. ¿Ya? Y así creo lo que se llama mi plan agregado de producción. ¿Ya? ¿Con qué? Con las previsiones de la demanda. ¿Ya? Porque una cosa es lo voy a producir y otra cosa es en qué momento lo voy a producir, a qué velocidad, etcétera. Y todo eso recién me determina mi planificación agregada de la producción. ¿Qué más tengo que agregar? Los recursos disponibles. Tengo el material necesario, necesito contratar más personal. Si mi decisión fue producirlo en 3 turnos, por ejemplo, tengo la capacidad para trabajarlos o incluso puedo subcontratarlo. ¿No? Como no puedo producir esa cantidad, voy a hacer una maquila con otra empresa para poder trabajar, ¿no? Que también se puede tomar esa decisión.
Y recién eso, digamos, sustraído de una subcontratación que podrías hacer o no, sustraído de eso, determina la planificación de tu planta. ¿Ya? Planificación agregada. Y luego de ahí programas la producción de un producto en específico, a partir de la planificación. ¿Cómo voy a programar mi producción? Ahora, esta es una producción a mediano o largo plazo. Ahorita vamos a ver cuáles son los límites. Nosotros nos vamos a contratar en lo que se llama programación de la producción a corto plazo. ¿Bien? Programación de la producción a corto plazo. Última fase del proceso de planificación de la producción. La programación puede ser semanal, diaria, por turnos y horas. Se termina la secuencia y orden en que se elaboran los trabajos pendientes. Un poquito. Se realizan asignaciones concretas de personal, materiales y maquinarias, es decir, ya sabes a quién tienes que llamar, cuánto tienes que contratar, cuánto tiempo tienes que contratar, qué línea de producción vas a usar, qué máquinas vas a usar, qué materiales tienes que tener. Y se establece el programa temporal de inicio y terminación de cada actividad. Entonces, en la máquina 1 voy a producir de tal cosa, en la máquina 2 tal cosa en tal periodo de tiempo, en tal personas. Y así haces tu planificación a corto plazo. Esa es la que vamos a hacer porque es la que hemos visto que cuadra más con los ejercicios que estamos trabajando. Y además se volvería extremadamente complejo hacer otro tipo de planificación de la producción. Cuando hablamos de plazos, ¿a qué nos referimos? Largo plazo, más de un año, cuando por ejemplo produces edificios, equipos, instalaciones. Medio plazo, mediano plazo, planes mensuales o trimestrales, ya que se elaboran para los siguientes 6 o 12 meses. ¿Ya? Y corto plazo, menos de un mes, proceso de programación semanal o diario. ¿Ya? Entonces, es la definición de corto plazo. Ahora, ¿cuáles sistemas de producción podemos usar? Producción Crafts, que sistema JobShop, que es, por ejemplo, que se usa una metalmecánica. Tienes un taller donde envías trabajos, jobs, a cada uno de los talleres o cada una de las máquinas. Sistema con flujo en lotes, que es el típico sistema que encuentran cuando están produciendo con, digamos, con pagas transportadoras, por ejemplo. Y lo otro es el sistema de producción en masa. ¿Ya? Sistemas de flujo en línea compasado por equipos suboperarios, que generalmente ya casi no existen, están básicamente completamente automatizados. Y los llamados sistemas de flujo continuo. En sistemas de flujo continuo, el típico ejemplo es el de producción de electricidad, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la relación entre planificación de capacidad? Es el mismo, en el fondo es el mismo gráfico que hemos visto arriba, solo que para aclarar las cosas y sobre todo las tecnologías, el tipo de decisiones que se utiliza. Planificación de capacidad, planificación agregada, programa maestro y programación a corto plazo, los mismos. Planificación de capacidad, ¿ya? Es a largo o muy largo plazo. Ojo, acá estamos hablando de más de un año, 5 años, 10 años. Tamaño de la instalación, ahí tomas decisiones de voy a comprar el terreno de al lado para ampliar mi almacén, voy a comprar el terreno de al lado para hacer una nueva línea de producción de gaseosas. Adquisición de equipo, si compro el almacén tengo que comprar mi pato, tengo que comprar, si tengo que hacer una nueva línea tengo que automatizarla, tengo que comprar motores eléctricos, adquisición del equipo. Debajo de eso está la planificación agregada. ¿Cómo utilizas la instalación? Necesidades de personal y esta que es muy importante, que se llama subcontratación. No, es decir, puedo hacer maquila de mi producto en otro momento. Medio plazo, recuerden, menos de un año. Medio plazo también está lo que se llama el programa maestro. Estos dos están dentro del medio plazo. MRP, que es planificación de gestión de materiales, ¿ya? Y desagregaciones del plan maestro. Esto es a los que se refiere arriba con tu plan maestro es de un año, pero tú puedes hacer planes de planificación agregada de un año, ¿ya? Pero puedes hacer programas maestros de 3 meses, de un mes, trimestrales, cuatrimestrales, bimensuales, etc. Que son las disgregaciones del plan maestro. Sigue estando dentro de lo que se llama medio plazo. Y la programación del corto trabajo basada en el programa maestro, que carga envío al centro de trabajo y cómo hago mi secuenciamiento de trabajo. Y ahí estamos nosotros, en la secuenciación del trabajo. Recuerden, corto plazo, menor a un mes. ¿Ya? Lo mismo como son los horizontes de planificación, qué unidad lo planifica. A largo plazo, igual agregada, planificación maestra de la programación y controla muy, acá, corto plazo, ¿vale? Muy corto plazo. No, corto plazo. El horizonte de producción en esta parte es a varios años
¿quiénes son los que deciden? Los gerentes de línea de productos. Ahora, los decisores finales, digamos. Acá, bueno, solo para ponernos de acuerdo, 6 a 12 meses. Familias de productos. Ya, recuerden, en producción hay los gerentes de línea, por ejemplo, y debajo hay supervisores por familia de producto o por línea, ¿no? Varían los nombres de acuerdo a la fabricación. Ellos son los decisores en productos de 6 a 12 meses. Planificación muestras, por ejemplo, para modelos específicos de producto. Y el horizonte es en varias semanas. Pues dices en varias semanas o pocos meses. Y la planificación a corto plazo, se planifica cuál es toda esta parte es la planificación o la decisión. Ya en realidad las decisiones se han hecho acá. Cuando tú llegas a una planificación en corto plazo ya todo se ha decidido. La única decisión que le queda a alguien cuando está en corto plazo es si puedo fabricarlo o no, es decir, si tengo los recursos necesarios para hacerlo. Aparte de eso no se toma ninguna decisión. Ya, una vez que estamos ahí, generalmente la planificación a corto plazo se hace en talleres, y por eso es que entra esta parte de gestión de talleres. Entonces, en la planificación a corto plazo, ¿quién hace? Los jefes de taller generalmente. ¿Ya? Evaluación y control de los pedidos a fabricar, es decir, al jefe de taller le llega la lista de lo que tiene que fabricar. Establece las prioridades entre los pedidos o trabajos a realizar, ordenándolos por centros de trabajo y asignándolos a cada uno de ellos. Esto es lo que se llama programa, generalmente ¿cómo decirlo? La definición más clásica de programación de operaciones. Entonces, te llegan los pedidos a trabajos a realizar. Ojo que todo esto de gestión de talleres, todos estos conceptos, ya los podemos utilizar, pueden ser modernos, los estamos utilizando ahora, y lo mismo le estarías diciendo a algún jefe de taller del siglo XIX o un jefe de taller en la Arsenal de Venecia. Haría exactamente lo mismo, esta programación de operaciones. ¿Ya? Tienes que rastrear la evolución de los pedidos en curso, tienes que controlar el desarrollo de las operaciones, que la gente esté en su puesto, que estén haciendo el trabajo. Tienen que controlar la capacidad de cada centro de trabajo y proporcionar una realimentación, es decir, enviar informes, en el fondo, al sistema de planificación y control de calidad. Todo esto es lo que siempre se ha hecho. Diferencia. ¿Ya? Ahora, pues sobre todo en sistemas completamente automatizados, todo esto se hace, si no semiautomáticamente, completamente automatizado. Es más, usualmente esto incluso está desapareciendo de los talleres porque ya te llega la orden ya hecha. Tú ya casi no tomas ninguna decisión. Ya sabes que tienes que producir y esa orden llega de arriba. Ya solo tienes que verla, en el mejor de los casos. Ya, la asignación incluso también se hace desde arriba, o se hace automática o semiautomáticamente. El rastreo ni hablar, el control del desarrollo de las operaciones, la capacidad de cada centro de trabajo y incluso los informes se envían automáticamente. Entonces, cada vez hay menos intervención humana y a más automatizadas hay menos intervención en todas estas capacidades. ¿Para qué está el ser humano? ¿Ya? Bueno, para dos cosas. Para cuando ocurre algo malo y se tenga que corregir, y para tener que alguien a quien culpar cuando ocurre eso algo malo. Procesos de revisión y autorización de pedidos. Esto es ya más disgregado lo que tiene que hacer un jefe de taller. Ya, en este caso lo estamos haciendo. Nosotros vamos a automatizarlo en la medida de lo posible, ahora que vamos a hacerlo en la práctica. Ya, pero eso es lo que tiene que hacer. Si no lo hace una máquina, lo va a hacer un ser humano. Entonces tenemos que revisarlo. Proceso de autorización, revisión y autorización de pedidos. Entonces te llega la hojita con los pedidos que tienes que hacer. Y te dicen, tienes que hacer tal producción para tal fecha, de tal cliente. Y ustedes lo que tienen que hacer es, se comprueba si puede emitirse ese pedido en función de qué. Tengo los materiales para hacerlo, tengo la capacidad en el centro de trabajo, y luego lo confecciono, ¿no? ¿Qué tiene tu orden de trabajo? El ítem a fabricar, la cantidad, la ruta, en el caso de que no sea una ruta continua, sino que tenga distintas estaciones de trabajo, los materiales, y una vez que que has confeccionado esa hoja de pedido, ya puede considerarse en curso de fabricación. Ya asignas las tareas a los operadores y a las máquinas. Entonces, lo típico antes era que reunías a la gente, le dabas el capataz o el jefe de taller llegaba antes, hacía su programación, recogía
Lo típico es, por ejemplo, un ejemplo en mina, ¿no? Los jefes de taller son los que más temprano se levantan. Se reúnen con el gerente, que incluso se levanta más temprano. Y ahí los está esperando, se reúnen, tienen una reunión, ven qué se va a hacer ese día, todos, mantenimiento, operaciones, etcétera. A cada uno le da una hojita con lo que tiene que hacer. El jefe de taller agarra, se va o el supervisor, el superintendente, va con su camioneta, se va a su sitio de trabajo, espera que lleguen los empleados, ya que entran más tarde, ya, y con ellos se reúne y asigna, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, y empiezan el trabajo del día. ¿No? Eso es en un ejemplo, ¿no? Pero básicamente todos funcionan de la misma manera. Es una pirámide en que se va desarrollando. ¿Ya? Y ya empieza el trabajo. ¿Ya? Eso es el proceso de revisión y autorización de pedidos. Luego pasa la programación de operaciones, ¿ya? Que es nuestro tema. Asignación de carga a talleres, ¿no? Los pedidos a cada centro de trabajo en caso de que tengas distintos centros de trabajo. Entonces, por ejemplo, podría haber un pedido en una metalmecánica que se puede hacer solo con un torno, entonces solo se lo asignas a él. ¿Ya? Pero eso se puede volver un poquito más complejo conforme tienes que hacer trabajos más complicados que tienen que pasar por distintas estaciones de trabajo. Entonces ahí tienes un nuevo problema que se llama la secuenciación, que es el primero que vamos a hacer. Y es cuál es la prioridad en el caso de los pedidos de diferentes centros de trabajo. ¿Con qué objetivo? Cumplir fechas de entrega, ¿ya? Que es el más importante en el fondo, y con la menor cantidad de inventarios y recursos. Y acá, cuando decimos con menor cantidad de inventarios y recursos, la cosa se complica aún más, ¿ya? Porque tienes que entrar a nuevos algoritmos de secuenciación que tengan en cuenta esto, que los vamos a ver, que depende de las métricas incluso que esté usando tu empresa para medir estos conceptos, e incluso pasamos a lo que se llama programación detallada. Es decir, determinamos los momentos de comienzo y fin de las actividades en cada centro de trabajo, ¿ya? A más complejos sean esos centros, así como las operaciones de cada pedido para la secuenciación antes realizada. Y entonces ya nos complicamos más. ¿Nosotros dónde vamos a llegar en nuestro caso? A esta parte, a la secuenciación. Y finalmente lo que se llama el control de proceso de producción. Es decir, una vez que tienes tu plan, tu secuencia y tu programación, ver que se cumpla. Y en caso de que no se esté cumpliendo, es decir, que identifiques una desviación, realizar las acciones correctivas necesarias. Activar otro centro de trabajo para que complete un pedido, etc. Entonces ahí ya se vuelve incluso más complicado. En el fondo es acá donde necesitas hacer mal. Programación a corto plazo. Ya tiene en cuenta el tiempo de las operaciones. La base de corto plazo puede ser semanal, diaria o por hora, de acuerdo a la producción. Y hay dos tipos de programación, la programación hacia adelante y la programación hacia atrás. Ya, es decir, estamos en el momento cero. Entonces yo empiezo a programar y empiezo a poner mis órdenes desde este momento, a pesar de la fecha de entrega. Y la programación hacia atrás es, yo empiezo a poner mis órdenes desde la fecha de entrega hacia atrás. Es decir, por ejemplo, acá, la orden E me va a tomar 5 días en ser producida. La orden B, 2. Ya, entonces la pongo acá 2, es el día 0, 2 días, y después produzco la orden E, 5 días. Y la fecha de entrega está acá. Ah, no, perdón. Estoy mal. La orden requiere dos procesos, el proceso B y el proceso E. Ya uno me toma 2 días, el otro me toma 5 días. Entonces empiezo a hacer el proceso B desde el día 0 y empiezo a proceder el proceso E después, el día 3 hasta el día 8. Ya luego entrego mi orden. En cambio, la programación hacia atrás, ¿cómo es? Veo la fecha. Tengo que entregarlo el 12. Entonces, la programación E la voy a hacer 8 días antes, y 5 días antes, y la B 2 días antes. ¿No? Y ahí digo cuándo voy a empezar a hacer mi producción. Ya, recuerdo, no es que una sea mejor que la otra, eso lo vamos a ver en las siguientes 2 o 3 clases. No es que una sea mejor que la otra, sino de que depende cómo lo mires. Al ojo y como regla general, y sobre todo para ustedes un ejemplo de esto podría ser la fecha de examen. ¿Cuándo empiezo a estudiar? ¿Cuándo empiezo a hacer mis tareas o mis ejercicios? ¿No? La fecha de examen y calculo antes o de inmediato. ¿No? Entonces, en cosas relativamente simples, esta es la mejor, porque te da holgura, ¿no? Pero en términos de eficiencia, a veces podría ser mejor esta, en las fábricas, digamos. Ya, la programación hacia adelante empieza el programa tan pronto como que se conocen las necesidades.
Los trabajos se realizan bajo pedido del cliente. El programa puede cumplirse incluso si ello significa no cumplir la fecha de entrega. Es decir, la fecha de entrega podría estar acá. ¿Ya? ¿Qué hago? O sea, la fecha de entrega está acá y recién la orden está acá. Se va a tener que hacerte. Pero vas a saber que se va a atrasar. ¿Ya? A menudo provoca una acumulación de inventario del trabajo en curso. Y ese es el problema. La programación hacia atrás empieza con la fecha de entrega programando primero la última operación. Lo que les dije antes. La etapa de trabajo se programan de una en una en orden inverso. Se utiliza en muchos entornos de fabricación, así como entornos de servicios, tales como servir un banquete o programar una operación de cirugía. ¿Ya? Entonces, para determinadas cosas podría ser esto, ¿no? Y eso en circunstancias en las cuales no, digamos, no tienes opción, ¿no? Por ejemplo, el que se me ocurre es, por ejemplo, el concreto. Cuando tienes que enviar camionadas de concreto para hacer un techamiento o algo así. El concreto va a empezar a fraguar apenas lo mezcles. Entonces no puedes agarrar, mi fecha de entrega acá voy a empezar a fraguar el concreto. Porque cuando esté fraguado, está lejos de tu fecha de entrega. Entonces algunas cosas por su naturaleza van a tener que hacerse con programación hacia atrás. Objetivos de la programación a corto plazo, que es la que nos compete: minimizar el tiempo de finalización, maximizar la utilización, uso efectivo de personal y equipamiento. Acá, en un punto más avanzado, vamos a hacer uso del OE. Minimizar el inventario del trabajo en curso, WIP, que mantiene los niveles de inventario bajos. Y minimizar el tiempo de espera de los clientes, es decir, que la entrega esté a tiempo y no tarde. Es un objetivo básico. Y finalmente nuestro problema central de secuenciación. Y hay dos opciones: la fabricación tipo taller y la fabricación en línea o grandes lotes. Y acá tienen que elegir cuál deben usar. Y vamos a ver todos estos. ¿Ya? Secuenciación en una sola máquina o instalación. Ahí usamos el que se llama el algoritmo húngaro. Reglas de prioridad, que es tiempo de agotamiento y el ratio crítico. Hoy día vamos a ver este y este. ¿Ya? Y la técnica Kanban. Esta corresponde a otras cosas, así que no la vamos a ver nosotros. Porque no es precisamente, es para secuenciación, pero no tiene tanta aplicación. Es más para servicios y nos estamos haciendo más producción. Y la fabricación tipo taller, ¿ya? Que es procedimientos de prueba y error, reglas de prioridad y otras técnicas de teoría de colas. Esta tampoco lo vamos a ver. Pero estas son las tres áreas de la secuenciación. Nosotros vamos a ver la regla de Johnson para varias máquinas, el ratio crítico. Y a partir de para este problema, en secuenciación en varias máquinas, vamos a desarrollar más algoritmos. ¿Ya? Que felizmente lo hago eso porque de acá esos algoritmos son los que mejor pueden ser aplicados para una mayor diversidad de sistemas productivos. ¿Ya? Entonces, problemas de secuenciamiento. Empezamos a hacer eso. Igual que las veces pasadas, vamos a ir algoritmos por algoritmos, los vamos a desarrollar manualmente para comprenderlos, y luego los vamos a ir aplicando informáticamente. ¿Ya? Primero, la secuenciación. ¿Ya? Dos tipos: secuenciar en una máquina, que se usa para producción continua. No es necesario esperar a terminar el lote para pasar a otra máquina. Y hay la secuenciación en varias máquinas. Cuando termina el procesamiento del lote completo, se pasa a la siguiente máquina o instalación. Técnicas de solución. Para secuenciar en una sola máquina usamos el algoritmo de Kaufman o el de, también vamos a ver pero después, o el algoritmo de el húngaro. Para secuenciar en dos o más máquinas usamos la llamada regla de Johnson. ¿Ya? Ahora, perdón, la regla del índice crítico también debería estar acá, ¿no? En una sola máquina. ¿Ya? La regla del índice crítico permite la secuenciación de trabajos en una máquina. Y esta es bastante sencilla, es más, ni siquiera es necesario implementarla, ni siquiera podrías implementarla en un algoritmo. Los trabajos se deben procesar en orden creciente de acuerdo al cociente entre el tiempo que falta para la entrega y el tiempo de proceso de trabajo. ¿Ya? Un ejemplo. Hoy es el día 22 en un centro de trabajos y tenemos 4 trabajos, el de la A a la D. La fecha de entrega es 28, 26, 24 y 22. ¿Cuál es el tiempo de proceso? 8 días, 2 días, 2 días, 12 días. Entonces, con ustedes. Hoy estamos 22. ¿Ya? La fecha de entrega es el 28. El tiempo de proceso es 8 días. ¿Ya? Primero, ¿cuál es el tiempo que falta de la entrega?
El tiempo de proceso ya te lo están dando. ¿Cuál es el tiempo que falta de la entrega del trabajo A? Con ustedes. Hoy día es 22, la fecha de entrega es el 28. ¿Cuánto tiempo falta? 6 días. 6 días. ¿Cuánto es el tiempo de proceso? 8 días, que sale allí. ¿Cuál es mi CR? ¿Qué tengo que dividir para sacar mi CR? Sería 0,75. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuáles son para los otros? ¿Quién más? Dos para el B. Ujú. Muy bien. C. Sería 24 menos 22 entre 2. ¿Ya? C sería 1. D. Entonces 8 entre 12. ¿Y más de una respuesta? A ver. Ya, y sería 0,6. 66, 6666. Ya, entonces calculan cada uno de ellos. Eso les da este CR. Ahora, esto lo pueden hacer por lógica. O sea, ¿cuál sería, olvídense del CR un ratito, pero cuál sería el más urgente? El que tienen que hacer ya. Al ojo. El A. El Mm. Porque por lógica, ¿cuál sería? ¿No? Porque te quedan 6 días y ya tienes el tiempo de proceso. El tiempo de proceso son 8, está atrasado. el D. Y el otro es el D. ¿Cuál? Porque ya estás atrasado, te va a tomar 12 días y solo te quedan 8 días para hacer. ¿Cuál sería el menos urgente? El C. O el B. El B. Claro, porque faltan 4 días, pero tienes 2 días para hacerlo. El que está crítico, digamos, pues se llama... el índice crítico es 1. 1 es el punto crítico. Es decir, ese tienes 2 días para hacerlo, ¿ya? Y el tiempo de proceso es 2 días. Entonces, de esa manera puedes ordenarlo. Ahora, es muy sencillo, porque en realidad solo es una división y una asignación de prioridad rápida. 0,67, 0,75, 2,1. El cálculo que hicimos. 1, 2, 3, 4. Ahora, ustedes, una crítica. ¿Qué problema le encuentran a este método de entrada? Suena lógico. ¿Qué problema le encuentran? Si yo hago esa producción, si empiezo a producir el D, luego produzco el A, luego produzco el B y luego produzco el C, ¿qué podría pasar? Profesor, ¿puede ser que te retrases en los trabajos que tienes tiempo? O sea, ¿te Exacto. confías? Ajá, me puedo acabar atrasando en todos. Los que tendría una oportunidad de entregar a tiempo, puedo acabar no entregándolos, ¿no? Y acabo atrasado en todos, ¿no? Muy bien. Entonces, tienes esa dificultad. Entonces, el CR es muy sencillo, es el más común, es fácil de trabajar, etcétera. Pero en el mundo real, digamos, tiene sus dificultades. Y ahora, ese es el más común. Igual, igual, o sea, ya estás con periodo de atraso. Depende de la naturaleza de tu negocio,
si lo usas o no. Muchas veces se utiliza, ¿por qué? Porque ¿qué pasa en la vida real? Si ves que ya tienes atrasos acá, lo más probable es que aceleres los trabajos, es decir, cuál es el decisor o cuál es la decisión que toma el personal. Ya, en la vida real, no hago por acá elijo a partir de esto recién tomo mis decisiones. Pero no simplemente, hago la secuencia así y me atraso en todo, eso no va a pasar. Ya, pero ¿cuáles podrían ser las decisiones? Por ejemplo, no, este trabajo que ya estoy atrasado, ya, lo puedo hacer en otro taller, lo puedo encargar a otro taller, por ejemplo. Subcontrato. A pesar de que hay un costo ahí, lo puedo subcontratar, igual para cumplir estos dos. Puedo trabajar en 3 turnos para aumentar mi capacidad. Puedo, o puedo negociar probablemente dependiendo de la producción con alguno de los otros clientes, ¿no? Puedo extender alguna de las fechas de línea. Entonces, ahí puedo tomar otro tipo de decisiones que serían en ese momento. ¿Ya? Pero el índice crítico te sirve para ver cuál es el más crítico. Entonces, te da eso. ¿Con qué tipo de decisiones tomas? Puede variar. ¿Ya? Pero, grosso modo, como herramienta, establece esta prioridad. ¿No? Entonces, este es bastante sencillo. Pero solo funciona para una máquina. ¿Cuál es el que se suele usar para 2 máquinas? Antes. Ventajas del sistema de programación de índice crítico. Estas desventajas. Bueno, la desventaja es la que ya les mencioné. Acá le voy a agregar después, no sé por qué, lo debo haber borrado. Y de desventajas, que la principal es esa. Ya, puede ayudar a conseguir lo siguiente: determinar el estado de un trabajo específico rápidamente. Establecer una prioridad, y acá está la clave, relativa entre los trabajos. No es una prioridad absoluta, es relativa. Este es más importante que este, sí, pero no quiere decir que lo vamos a hacer. Relacionar tanto los trabajos para stock como los bajo pedidos sobre una base común, ¿no? Esa es la otra cosa que se podría hacer acá, por ejemplo. Quizás este trabajo, este 812 0,67, es para estoquearse. Es decir, es producción que voy a enviar al almacén. Entonces investigo, veo cuáles son estos. Ya, entonces este lo saco. O sea, si es para almacén, no le voy a dar la prioridad, ¿no? O sea, ajustar las prioridades y revisar los programas de forma automática según los cambios tanto en la demanda como en el desarrollo de los trabajos. Esto para producciones en línea. Y seguir dinámicamente el proceso y situación de los trabajos. Entonces son las ventajas. Las ventajas las que les mencionaba, que podría terminar, si se hace el secuenciamiento de esa manera únicamente, puede acabar atrasar todos los trabajos. ¿Cómo vamos solucionando eso? A ver, pasemos primero a la regla de Johnson. Secuenciar N trabajos a través de 2 máquinas en el mismo orden. Entonces, el ejemplo, ¿no? Tengo 3 trabajos, el trabajo A, el trabajo B y el trabajo C, que tienen que pasar primero por una sierra y después por una taladradora. Algo sencillo. ¿Qué te dice la regla de Johnson? Permite una secuencia o orden para realizar un trabajo en un taller que considera 2 máquinas, donde todos los trabajos siguen un orden común. Asumiendo que todos los trabajos se encuentran disponibles para su programación al inicio del horizonte, ¿no? O sea, desde el día 0. Y que los tiempos requeridos para pasar a cada máquina son conocidos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de la regla de Johnson? Determinar el tiempo, voy a determinar, está mal, la secuencia y el tiempo mínimo para completar los trabajos. Ese tiempo mínimo también se le llama makespan, por si acaso. Tiempo mínimo, makespan. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. ¿Ya? 5 órdenes de trabajo. ¿Ya? Pieza A, pieza B, pieza C, pieza D y pieza D. Y tienen 2 máquinas por las que deben pasar, por el torno y por la fresa. ¿Ya? Y cada uno tiene especificaciones, cada uno tiene sus propias especificaciones, y por eso es que, por ejemplo, en el torneado la pieza A es 1,2 y en el fresado es 1,8. Entonces, por eso, como son piezas distintas, con características distintas, tienen tiempos distintos para cada una de las máquinas. Y te pide, debe efectuar la secuenciación que minimice el tiempo de programación. Para ello utilizaremos la regla de Johnson. Ya voy a hacer la primera pasada.
Primera regla, seleccionan el tiempo más corto. ¿Cuál es el tiempo más corto de todos? ¿Cuál es el tiempo más corto? De todos los procesos. De profe. D en, Pieza D. claro, la pieza D en torneado. Ojo. El torneado de la pieza D. Entonces 0,5. Como siempre, a la izquierda, a la derecha, la matriz donde vamos a trabajar, un vector acá de orden y la regla que estamos utilizando. Entonces es el 0,5. Ojo, la pieza D en torneado. ¿Qué te dice la regla? Que es una sola regla. Si está en el centro de trabajo 1, ¿ya? Se secuencia primero. Es decir, lo pongo a la izquierda. Acá, perdón. De una vez voy a llegar. Son 5 trabajos, entonces ya sabemos cuántos elementos tiene mi matriz ordenada. ¿Ya? Por eso lo pongo así. Todavía no sé los otros, pero sé que son 5 elementos. ¿Ya? Luego, copiamos esto. Pues la primera es la D, pero la pongo ¿en dónde? Al lado izquierdo, ojo. ¿Ya? Si está en el centro de trabajo 1, lo pongo al lado izquierdo, y esa secuencia primero. Y luego elimino el trabajo de la lista, es decir, lo quito de acá. Eso para que pueda trabajar mi computadora. ¿Ya? Entonces lo elimino. Ya me quedan 4. Ya. Siguiente paso. Otra vez. Selecciono el tiempo más corto. Ahora, esta es la regla total. Ya, entonces, con ustedes. Selecciona el tiempo más corto, en este caso es 0,7. ¿Ya? Si está en el centro de trabajo 1, ya lo pongo a la izquierda, es decir, el siguiente después del C. Empiezo desde el lado izquierdo. Y borro el trabajo de la lista, es decir, voy a borrar este. Lo eliminaría. Ya elimino la pieza C, me van a quedar las otras 3. Si elimino este, ya, y vuelvo a hacer la regla, ¿cuál sería la... ahora, seleccionar el tiempo más corto. ¿Cuál es el tiempo más corto que me queda? La pieza A. No, fíjense, todo el tiempo corto, todos los tiempos cortos es, ojo. La pieza B. La pieza B. La pieza B, muy bien. Pero esa está en el fresado. Entonces, esa ya la pongo acá. La regla te dice, bueno, acá no está la regla completa. La regla te dice es que si no está en el centro de trabajo 1, si está en el centro de trabajo 2, lo pones al otro lado. Y la pones allí. ¿Ya? Ahora, la eliminas toda. Ahora, otra vez, ¿cuál queda? ¿Cuál es el tiempo más corto? Pieza A. A. Pieza A, que es 1,2. Está en el torneado. Entonces, ¿dónde lo pongo? Está en Al lado izquierdo. A la derecha. al lado izquierdo, el espacio más a la izquierda. Lo elimino. Y me queda la última. Entonces, es el torneado, en realidad da igual, incluso si estuviese al otro lado daría lo mismo, porque solo me queda un espacio. Pero, ¿qué haría el algoritmo? Como está en el centro de trabajo 1, lo pone en el espacio más a la izquierda que puedas encontrar. Ya, entonces la pone la pieza ahí. Y ese es el algoritmo perdón, la regla de Johnson. Ahorita vamos a ver eso. Es la regla de Johnson. ¿Ya? Bueno, acá yo lo tenía hecho, pero veámoslo. De C es el B, se pone a la derecha, el 1,2 va a la izquierda y el otro va. Esa es la regla de Johnson. Ahora, ¿cómo yo determino? Esa es la primera parte, ¿no? Ya lo he secuenciado. ¿Cómo yo determino mi makespan? Pongo en orden todas las piezas. Si se dan cuenta, empieza la D, que demora 0,5 y 2,6. Luego va la C, luego la A, luego la E, luego la B. Los secuencios se lo pueden hacer manualmente en un Excel. Sumo todas la secuencia y ya empiezo y me sale que el total es 9,6 horas. ¿Ya? Entonces eso también lo pueden hacer. Ahora, esto no es para mañana.
para la siguiente clase. Ya, entonces, esa es la regla de Johnson, es una regla muy sencilla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué les voy a dejar de tarea para la siguiente clase? Les he dejado como práctica el método de Johnson. Como es un algoritmo sencillo, qué raro, vería que lo puse. A ver, un ratito. Está para la entrega el jueves, el siguiente jueves. Ya. Ay, qué raro. Bueno, claro que no sale. Le acabo de poner eso. Ya, implementar independientemente del método de Johnson y subir el archivo correspondiente. Ya, como es un algoritmo muy sencillo, esta vez les voy a dejar para que ustedes lo implementen desde cero. Ya, es decir, ya hagan el programa en C desde cero. Ahora, para una mayor variedad, digamos, o para que ponerlos un poco más sencillo, ya, pueden hacerlo en C++, si alguno de ustedes tiene más experiencia, no sé, en Python, en algún otro programa interesante, o en otro lenguaje de programación, también lo hacen allí. Entonces puede ser C++, puede ser Python, puede ser Octave, ¿ya? Y lo único que no puede ser es Excel, ¿no? Porque Excel no es un lenguaje de programación. Ya, de preferencia háganlo en C++, que ya lo hemos visto. Acá ya tienen los pasos. Ya, es más, ya, por eso mismo mejor lo voy a cortar el tiempo, ya, disculpen. Pero es para que podamos verlo la siguiente semana. Voy a ser un poco más tolerante en este caso, ¿no? Porque está programando desde cero, ¿no? Entonces pueden hacerlo en otro lenguaje de programación. Lo voy a revisar el día lunes que tenemos clases. Y ya, de manera que lo puedan entregar si ya lo tienen ese día y lo revisamos, ya van a tener una mejor nota, ¿no? Pero igual ese día lo vamos a trabajar. Ya, por eso el lunes es 30 de noviembre. Hago eso porque ya el lunes tenemos que seguir avanzando, ya solo vamos a hacer talleres. Ya, entonces para el lunes, porfa. Ya, y como les digo, puede ser en Python, puede ser en C, puede ser en MATLAB, en Octave, pero en un lenguaje de programación. Ya, a su elección. Ya, una advertencia con eso, ya, porque sé que lo van a buscar en internet, no es ningún problema que lo busquen mientras lo implementen ustedes. No confundir con el algoritmo de Johnson. Van a encontrar un montón de implementaciones en C para el algoritmo de Johnson. Es uno que no hemos visto, que es de camino más corto. ¿Ya? Entonces, no es el algoritmo de Johnson, no confundir. Ya, es este otro, Joseph Scheduling. Ya, entonces no confundir y lo implementan. No es el algoritmo de Johnson, sino se llama el método de Johnson. O el Johnson's, ¿cómo lo llaman? Estoy. En inglés sería la. Perdón, ¿cómo? Una pregunta, profe. ¿Hacemos esto de acuerdo a qué? Porque en el ejemplo que usted nos puso salía como que área de fresado y de torneado. Verdad, tienes razón. Para dos De máquinas, acuerdo. porque hay algoritmos Johnson para 3, para 4. Ya, para dos máquinas y nosotros nos inventamos los valores, ¿cierto? Sí, no hay problema. Pero recuerden que en un algoritmo, en C++, etcétera, ¿se acuerdan? En los anteriores nosotros poníamos la cantidad de nodos cuando hacíamos los algoritmos en grafos. Y tú podías poner para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 nodos. Entonces, es para dos máquinas, pero deberían poder ordenar 5, 6, 7, 8, 9, 10 trabajos, ¿no? El algoritmo debe funcionar para todos esos. Ustedes solo introducen los tiempos, ¿no?
Entonces, ¿qué debería ser su función? Ya, ustedes deberían darle la cantidad de trabajos, y como es para dos máquinas, dos tiempos para cada uno de los trabajos. Se lo dan eso en una tabla, ¿no? O en un arreglo de una matriz lo pueden dar. ¿Ya? Y el algoritmo debería devolver dos cosas. La secuencia, ABCDE, CDAB, etcétera. 1, 5, 7, 4, no importa el orden, no importa el tipo de nomenclatura que usen. Debería devolver la secuencia y el makespan. Esas dos cosas. Ya, bueno, recuerden, es la regla de Johnson, no es el algoritmo de Johnson, son cosas distintas. ¿Ya? Y en cualquier lenguaje de programación, pero tiene que ser lenguaje de programación, Excel no vale. ¿Ya? Y eso para la siguiente clase. ¿Ya qué más? No vamos a decir así de ahí. No, eso sería todo. ¿Consultas, preguntas? Ah, el control, perdón. Ese está para el sábado de mediodía a medianoche. ¿Preguntas? El control es solo de las diapositivas. Profe, ¿Sí? con respecto a al anterior control, Uh-huh. hubieron preguntas que estaban correctas según las diapositivas, pero están calificadas mal. Ya, ese es el de ¿Producción? No, inspección y inspección y transporte. transporte. Ya, sí, hubo dos que me enviaron por correo, me enviaron por WhatsApp, ya las corregí, ya recalifiqué. Revísenlo por si acaso. Era una de justo de transporte, no me acuerdo cuál era la otra, pero sí, las dos las corregí. Y otra del PERS. Las dos las he corregido y he recalificado. Revisen, porfa, Eh, ¿no? Tendría que aparecer entonces 20 de 20, digamos. Claro, sí. O sea, si antes tenían 16 y esas se le hicieron bien, va a salir 17, ¿no? 18. Porque ahora tengo, aquí dice 18 en el mío. ¿Antes cuánto tenías? Mm, Debo haber Revisa. tenido 16. Sí, pero revísalo. O sea, como puedes ir por cada pregunta, encuentra esas dos y vas a ver que ya están bien calificadas. Hicieron un error que cometí. Acá hay es una pregunta. ¿La puedo leer? Sí, 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 sí. Ya. Es un nombre dado al estudio del movimiento óptimo y la asignación de recursos. Ujú. ¿Sería teoría del transporte? Sí. Sí. Según el Moodle, dice que la respuesta correcta es de transporte, solo de transporte. A ver, vamos a ver. A ver, déjame ver. Veámoslo. Mejor de una vez. Lo vamos a ver en el archivo de preguntas. Banco de preguntas. Es transporte, ¿no? Sí, profe. Transporte. Está. Resuelve el problema. Es un nombre raro en la que red conexa. Red conexa tiene una propiedad donde. Ya, ¿cómo era? ¿Resuelve el problema de cuál es la tasa mayor? No. Ah, no. Acá está. Es el nombre dado al estudio óptimo y la asignación de recursos. Y la respuesta correcta en el Moodle es. Ay, ¿qué espera esta cosa? De transporte. Teoría de transporte. Ah, ya, tienes razón. Ya, lo estoy poniendo los dos como válidos. Ok. Listo. Ya, luego voy al. Y recalificar todo. Ya está recalificando. Ya debería estar bien.
Ya, igual, si sigue mal, por favor, lo revisan, me avisan. Me salté esa parte. Ya, listo, entonces queda. Entonces ya nos vemos el día lunes. El día es puro taller, puro C++ para completar sus sistemas que están desarrollando. Ya, saludos, cuídense, hasta luego. Profe, disculpe, una Sí, pregunta. En sí. el aula virtual hay una tarea de laboratorio, si no me equivoco, que es para el 28 de noviembre. Ah, sí, a ver. Sí, me parece haberla visto. Abrimos ahí en expansión. Este 7 de diciembre. Ah, lunes 30 de noviembre. A veces para el domingo a medianoche, sí. Es el Cruzcal y el... No, este es Laboratorio 4. Ah, sí, profe, perdón, me equivoqué. Ordenamiento. Ujú, sí. Sí, y el cuestionario también Ese es es para el sábado, 29. ¿no? Sí, es El sábado. Ujú, 28. sí, Ah, ya, profe. Gracias. listo. Listo, queda. Entonces nos vemos. Saludos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego.